Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo podcast. Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad voy a comenzar a compartir el material de la ley del uno, el material de Ra, con respecto a el tarot y a todo el conocimiento y la sabiduría que Ra imparte con respecto a cada uno de los arquetipos que radican en las cartas del tarot. Y este material comienza a partir de la sesión 76 y se lo pueden descargar y está en el libro 4 del material de la ley del 1. Como voy a comenzar a compartir a partir justamente de la sesión 76, hay muchos conceptos que si no están familiarizados con la ley del uno y particularmente cómo habla, ¿no es cierto?, a través de Carla. Estos conceptos, si ustedes no han leído la ley del uno o no han escuchado hablar de ella, estos conceptos, si no les son familiares, pueden resultar difíciles de comprender. Y además, a partir de la sesión 76, se incluyen muchos nuevos conceptos también para Don Carl Jim, como el velo del olvido. Se habla mucho más sobre las densidades que Ra dice que existen en esta octava. Eh, También se habla por ejemplo, de polarización, que en esta tercera densidad, que es la densidad de la elección, que también lo mencioné en el video anterior, nosotros nos polarizamos, ¿no? Nos polarizamos, hacemos la elección de tomar el camino del servicio a los demás o al prójimo o el servicio a sí mismo. Esas son las dos polaridades que Ra comparte que existen en la tercera densidad, que es la densidad de la elección. Entonces, primera cosa que les puedo decir, yo lo que voy a hacer es leer tal cual está el material y al final del video voy a hacer una breve explicación de algunos conceptos que considero importantes que ustedes comprendan para que la información se entienda, básicamente. No son palabras difíciles. Sucede que el material es un poco denso y es un poquito loco, porque estamos hablando de una canalización, o sea, no cualquiera va a escuchar este tipo de material, sino aquellos que estén interesados y les resuene, por supuesto. Entonces, al final de cada video yo voy a poner como un resumen de qué es para ellos logos y sublogos, qué es para ellos, a qué se refieren con densidades, por ejemplo. Y también en la descripción del video los voy a incorporar. Como yo todavía no hice los míos propios, voy a derivarlos a los videos que hizo Lorena Barrera, la bruja filosófica, acerca de densidades de conciencia, que define muy bien las 7 densidades de conciencia en esta octava. Eh, Densidades de conciencia y lo que es polarización. Entonces, para que ustedes más o menos se pongan un poquito al día si es que nunca escucharon el material. Y si no, por supuesto, como siempre, recomiendo que lo lean por ustedes mismos. Obviamente que sería muy recomendable que empiecen desde el libro 1, desde la sesión 1, si están interesados en esto para comprender de qué estoy hablando. Pero también considero que es bastante entendible al hablar de arquetipos del tarot, porque no hace falta saber de tarot para entenderlo, porque hablan de conceptos de la mente arquetípica, que es la mente del logos. Hablan de la mente arquetípica y de, digamos, la comprensión, el entendimiento y la evolución. Lo toman al tarot como una herramienta de evolución, por eso que comparten este tipo de material. Y Ra dice, ya lo van a escuchar, no me quiero adelantar, pero que ellos así lo utilizaron, no a las cartas de tarot, eh, las tarjetas del tarot como las conocemos hoy día, sino el conocimiento como fue impartido de oído a boca, de boca a oído, de forma cabalística y bizarra, para ayudar al humano a evolucionar y a conocerse a sí mismo, a despertar en conciencia.
vendría a ser, ¿no? Y entonces, por eso digo que no hace falta saber tarot para leer estos libros, para nada, porque no está dirigido a tarotistas. De hecho, Don, Jim y Carla en el prefacio del libro 4, si lo descargan lo van a leer, piden un poco como diciendo discúlpenos si preguntamos y repreguntamos varias cosas, nosotros no conocíamos de este tema, ¿no? Y no solo del tarot, hay muchos conceptos que se incorporan nuevos para ellos a partir del libro 4, como el velo del olvido. Y también el conocimiento de lo que imparte Ra, ¿no? Según el conocimiento de Ra, qué pasaba antes del velo y después de que exista el velo. Ya se van a dar cuenta porque digamos que no hay una sola tercera densidad, hay muchas terceras densidades. Así que bueno, no es difícil de comprender, sí puede resultar un poco denso o complicado si nunca has escuchado hablar de este material o si nunca has escuchado hablar del velo del olvido, por ejemplo, o qué significa despertar de conciencia o despertar espiritual. Pero eso lo digo pues descartado porque si no, no, la verdad, no creo que estés escuchando este tipo de material si no estás familiarizado con algún tipo de estos términos o de estos conceptos. Así que bueno, así voy a hacerlo. Voy a empezar a leer a partir de la sesión 76. Y otra cosita, lo único que me voy a saltar son todos los comienzos de las sesiones. En los comienzos de las sesiones ellos generalmente lo que hacen es obviamente saludarse, preguntar por el instrumento, por Carla, ¿no? Que a través del cual Ra da sus mensajes. Ra es la que Carla es la que canaliza, es el instrumento. Preguntan también por el ambiente en donde están canalizando y algunas otras cuestiones de índole, se podría decir entre comillas, técnico. Entonces voy a comenzar ni bien cuando Don ya empieza las preguntas. Y otra cosa que quiero compartirles es el formato en que se hace. Se hace como si fuese una entrevista. O sea, Don pregunta a Ra y Carla y Ra a través de Carla contesta. Entonces cuando dice interrogador es Don preguntando, y donde dice yo soy Ra es Ra contestando. Y Jim, mientras tanto, en todas las sesiones, esto también lo compartí en el video anterior, lo que hace es estar en meditación, mandando como luz a toda la habitación, a Carla, a Don, a los tres, como para cuidar el ambiente y seguir manteniendo en armoniosidad esa trinidad durante la sesión de canalización. Bueno, eso quería aclararles así, para cuando escuchan interrogador y directamente es yo soy Ra, porque Ra contesta así, yo soy Ra, y empieza a dar la respuesta. Entonces, otra cuestión que me parece muy importante, tener paciencia. O sea, tener paciencia al escuchar este material. A veces uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? No entiendo. O todo lo contrario. Sí, esto me suena, me resulta familiar, me resulta muy fácil de comprender. Todas esas cosas y muchos grises en el medio de estos dos polos que le acabo de mencionar ocurren durante la lectura, según diferentes personas que conozco que la han leído, inclusive yo. Así que bueno, escuchen con la mente, escuchen también con el corazón, tomen lo que les resuene y lo que no, lo dejan ir, como cualquier material. Es simplemente lo comparto porque me parece un material muy, muy lindo y muy valioso en el conocimiento de nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu, le diría Ra. Nosotros como complejo entero. Y ya, así que voy a comenzar con la sesión 76. Bien, voy a leer un pequeño párrafo del prefacio del libro 4 que comparten y dice lo siguiente. El libro cuarto de la ley del uno es un comienzo en el examen de la naturaleza y el uso metafísico adecuado de la mente arquetípica. La mente arquetípica es la mente del logos, el plano utilizado para hacer la creación y el medio
por el que evolucionamos en mente, cuerpo y espíritu. Ra afirmó que la mente arquetípica podía estudiarse mejor mediante uno de estos tres métodos: el tarot, la astrología o el árbol de la vida, que también se conoce como magia ceremonial blanca. Decidimos investigar la mente arquetípica profundizando en el tarot, más especialmente en las 22 imágenes de los arcanos mayores. En el libro cuarto trabajamos principalmente con las 7 primeras cartas, que son arquetipos de la estructura de la mente. También se busca una visión general de todos los 22 arquetipos del tarot. Más adelante en el mismo prólogo dice: creemos que sería útil incluir alguna información sobre el tarot y su terminología general y compararla con un esbozo general del tarot desde el punto de vista de Ra, el punto de vista que Ra compartió con los egipcios hace tantos años. La siguiente comparación trata solo de los 22 arcanos mayores, ya que fueron solo estos complejos de conceptos los que fueron utilizados por Ra, que más tarde fueron dibujados por los sacerdotes egipcios para describir el proceso de la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Los arcanos de la corte y los arcanos menores tenían otras influencias y se referían principalmente al enfoque astrológico de este estudio. Cada carta se describe primero por su número de arcano, luego la terminología tradicional y en tercer lugar por la terminología de Ra. Y aquí comparten ellos de dónde es que han sacado los gráficos, las cartas, las tarjetas. Dice: las cartas sobre las que preguntamos originalmente no estaban disponibles para su reimpresión, por lo que hemos reproducido aquí los arcanos mayores de la baraja más parecida a nuestra primera baraja. Estas imágenes se encuentran en la obra de George Fatman, que se titula The Royal Road, el camino real debe ser, un estudio egipcio del tarot. Les voy a dejar de todas maneras la página donde pueden encontrar la simbología de estas tarjetas, pero también decirles que ni bien se descargan el libro 4 de su página, en las primeras hojas está la reproducción de esas tarjetas. Y más adelante menciona lo que hace un ratito les conté. Dice: uno de los principales descubrimientos del libro cuarto es el concepto y propósito del velo del olvido que existe entre las mentes consciente e inconsciente en nuestra experiencia actual de tercera densidad. Las terceras densidades más cercanas al centro de nuestra galaxia aparentemente no tenían tal velo y por lo tanto no olvidaban ningún acontecimiento en ninguna de sus encarnaciones. Esta condición simplificó la experiencia de cada entidad y también la naturaleza de esa mente arquetípica. Los lectores, por lo tanto, deben ser conscientes de que el cuestionario se centra tanto en las experiencias anteriores al velo como en las posteriores al velo, y en las mentes arquetípicas de ambos tipos de experiencia, con el fin de comprender mejor nuestra experiencia velada actual en la tercera densidad de esta octava de la creación. Y dice: como resultado de nuestras preguntas hemos dibujado nuestras propias imágenes y las 7 primeras de las cuales pueden encontrarse al final de este volumen. Este volumen es el libro 4. Muy bien, entonces ahora sí voy a comenzar con la lectura a partir de la sesión 76. Y les voy a pedir que cualquier duda que se pueda generar, por supuesto que sí, me lo dejen en comentarios y yo encantada, si puedo, por supuesto, se las disipo. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Muy bien, entonces voy a comenzar por la pregunta número 6 de la sesión 76, que se hizo el 3 de febrero de 1982 y dice así: interrogador. Lo siento, hemos tenido un retraso tan largo entre la última sesión y esta. No se pudo ayudar, supongo. ¿Podrías decirme el origen del tarot? Yo soy Ra. El origen de este sistema de estudio y adivinación es doble. En primer lugar, existe esa influencia que procedente de forma distorsionada de aquellos que eran sacerdotes
que intentaban enseñar la ley del uno en Egipto, dio forma a la comprensión, si se me permite el término erróneo, que habían recibido. Estas formas se convirtieron entonces en una parte regular del aprendizaje-enseñanza de un iniciado. La segunda influencia es la de aquellas entidades de las tierras que llamas Ur, Caldea y Mesopotamia, que desde antes habían recibido los, digamos, datos por los que llamaban que tenían que ver con los cielos. Así, encontramos dos métodos de adivinación que se funden en uno solo con resultados desiguales. La, como la llaman ustedes, astrología, y la de las formas que se combinan para sugerir lo que ustedes podrían llamar las correspondencias, que son típicas de las distorsiones que ustedes pueden ver como intentos de ver los arquetipos. Interrogador. Entonces, ¿estoy en lo cierto al suponer que los sacerdotes de Egipto, al intentar convertir el conocimiento que habían recibido inicialmente de Ra en una simbología comprensible, construyeron e iniciaron el concepto de tarot? ¿Es esto correcto? Yo soy Ra. Esto es correcto con la adición de la influencia sumeria. Interrogador. Las enseñanzas de Ra se centraban en los arquetipos para este logos y en los métodos para lograr un acercamiento muy estrecho a la configuración arquetípica. ¿Es esto correcto? Yo soy Ra. Esto es correcto sin ser cierto. Nosotros, los de Ra, somos humildes mensajeros de la ley del uno. Buscamos enseñar a aprender esta ley del uno. Durante el espacio-tiempo de la enseñanza-aprendizaje egipcia, trabajamos para llevar al complejo mental, al complejo corporal y al complejo espiritual a un estado iniciado en el que la entidad pudiera contactar con la energía inteligente y convertirse así en la propia enseñanza-aprendizaje, de forma que la sanación y los frutos del estudio pudieran ofrecerse a todos. El estudio de las raíces de la mente es una parte de la vivificación del complejo mental y, como hemos señalado, el estudio minucioso de la parte de las raíces de la mente, llamada arquetípica, es una parte interesante y necesaria del proceso en su conjunto. Interrogador. ¿Existe, en opinión de Ra, algún valor actual para la reutilización del tarot como ayuda en el proceso evolutivo? Yo soy Ra. Vamos a repetir la información. Conviene estudiar en profundidad una forma de distorsión construida y organizada de la mente arquetípica para llegar a la posición de poder convertirse en arquetipos y experimentarlos a voluntad. Tienes tres opciones básicas. Puedes elegir la astrología, los 12 signos, como llamas a estas porciones de la red energética de tu planeta, y lo que se ha llamado los 10 planetas. Puedes elegir el tarot con sus 22 arcanos mayores, o puedes elegir el estudio del llamado árbol de la vida con sus 10 sefirot y las 22 relaciones entre las estaciones. Es bueno investigar cada disciplina, no como un aficionado, sino como alguien que busca la clave piedra de toque, o sea, la clave. Alguien que desea sentir la atracción del imán. Uno de esos estudios será más atractivo para el buscador. Que el buscador investigue entonces la mente arquetípica utilizando básicamente una de estas tres disciplinas. Después de un periodo de estudio, dominada suficientemente la disciplina, el buscador puede entonces completar el paso más importante, es decir, ir más allá de lo escrito para expresar de manera única su comprensión, si se me permite de nuevo el sustantivo, de la mente arquetípica. Interrogador. ¿Tendría razón al decir que nuestro logos local, al actuar como co-creador, distorsionó en cierta medida a efectos de la experiencia lo que experimentamos aquí? Y que los arquetipos de este logos particular son en cierto modo únicos con respecto al resto de la creación,
aunque por supuesto están relacionados con el todo en el sentido de que forman parte de él, pero son, solo puedo decir, una parte única, y que los sistemas de estudio de los que acabamos de hablar no se traducirían rápida o fácilmente en otras partes de la creación, es una cuestión muy difícil de enunciar. ¿Podrías aclarármela? Yo soy Ra. Podemos extraer del cúmulo de afirmaciones que ofreces la pregunta que creemos que haces. Por favor, vuelve a preguntar si nos hemos equivocado en tu pregunta. La mente arquetípica es aquella mente que es peculiar del logos, bajo cuya influencia te hallas en este espacio-tiempo, distorsionando tus experiencias. No existe otro logos cuya mente arquetípica sea la misma, del mismo modo que las estrellas no parecían iguales desde otro planeta de otra galaxia. Puedes inferir correctamente que los logos más cercanos son, de hecho, más cercanos en arquetipos. Interrogador. Entonces, puesto que Ra evolucionó inicialmente en Venus, Ra es del mismo origen arquetípico que el que experimentamos aquí, ¿esto es correcto? Yo soy Ra, esto es correcto. Interrogador. Pero estoy suponiendo que los conceptos del tarot y los conceptos mágicos, como el árbol de la vida, etc., no estaban en uso por Ra. Sospecho posiblemente que alguna forma de astrología era un concepto anterior de Ra. Esto es solo una suposición. ¿Estoy en lo cierto? Yo soy Ra. Expresar los métodos de Ra para el estudio de la mente arquetípica bajo el sistema de distorsiones del que disfrutamos sería sesgar vuestro propio juicio de lo que es apropiado para el sistema de distorsiones que forman las condiciones en las que ustedes aprenden y enseñan. Por lo tanto, debemos invocar la ley de confusión. Interrogador. Voy a hacer ahora algunas preguntas que pueden estar un poco fuera del centro de lo que estamos tratando de hacer. No estoy seguro, porque estoy intentando con estas preguntas desentrañar algo que considero muy básico para lo que estamos haciendo. Por favor, perdonen mi falta de habilidad en el interrogador, ya que este es un concepto difícil para mí. ¿Podría darme una idea de la duración de la primera y segunda densidad que ocurrieron para este planeta? Yo soy Ra. No existe ningún método para estimar el tiempo-espacio antes de que la atemporalidad diera paso en vuestra primera densidad, a los comienzos de vuestro tiempo. La medida sería inmensa y sin embargo esta inmensidad carece de sentido. Al entrar en el espacio-tiempo construido, su primera densidad abarcó un puente de espacio-tiempo y tiempo-espacio de quizás 2.000 millones de sus años. La segunda densidad es más fácil de estimar y representa tu densidad más larga en términos de extensión del espacio-tiempo. Podemos estimar ese tiempo en aproximadamente 4.600 millones de años. Estas aproximaciones son excesivamente aproximadas debido al desarrollo algo desigual que es característico de las creaciones que se construyen sobre los cimientos del libre albedrío. Interrogador. Dijiste que la segunda densidad era de 4.600 millones de años. ¿Es correcto? Yo soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. Entonces tenemos una tercera densidad que es, comparativamente hablando, un abrir y cerrar de ojos, el chasquido de un dedo en el tiempo comparada con las otras. ¿Por qué la tercera densidad tiene un ciclo tan extremadamente rápido en comparación con la primera y la segunda? Yo soy Ra. La tercera densidad es una elección. Interrogador. La tercera densidad, entonces, parece ser, comparada con el resto de las densidades, todas ellas, nada más que un periodo singularmente corto de lo que consideramos tiempo, y es entonces a efectos de esa elección. ¿Esto es correcto?
Yo soy Ra. Esto es precisamente correcto. El preludio de la elección debe abarcar la colocación de los cimientos, el establecimiento de la ilusión y la viabilidad de aquello que puede hacerse espiritualmente viable. El resto de las densidades es un refinamiento continuo de la elección. Esto también se alarga enormemente, como tú utilizarías el término. La elección es, como tú dices, el trabajo de un momento, pero es el eje sobre el que gira la creación. Interrogador. ¿Es esta elección de tercera densidad la misma en toda la creación de la que son conscientes? Yo soy Ra. Somos conscientes de creaciones en las que la tercera densidad es más larga y se da más tiempo-espacio a la elección. Sin embargo, las proporciones siguen siendo las mismas, siendo todas las dimensiones algo estiradas, dice, etioladas, estiradas y debilitadas por el logos para tener una experiencia variada del creador. Vemos que esta creación es bastante vívida. Interrogador. No entendí lo que quisiste decir con parece muy vívido. ¿Qué quieres decir? Yo soy Ra. Esta creación está algo más condensada por su logos de lo que otros logos han escogido. Así, cada experiencia del creador por el creador en este sistema de distorsiones es relativamente hablando más brillante, o como hemos dicho, vívida. Interrogador. Asumo que al entrar en tercera densidad, para este planeta la enfermedad no existía en ninguna forma. ¿Es esto correcto? Yo soy Ra. Esto es incorrecto. Interrogador. ¿Cuál era la forma de la enfermedad y por qué existía al comienzo de la tercera densidad? Yo soy Ra. En primer lugar, aquello de lo que hablas como enfermedad es una parte funcional del complejo corporal que ofrece al complejo corporal la oportunidad de dejar de ser viable. Esta es una función deseable del complejo corporal. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con otros seres de segunda densidad de tamaño microscópico, como lo llamarías, que en algunas formas han existido durante mucho tiempo y prestan su servicio ayudando al complejo corporal físico en su función de cesar la viabilidad en el espacio-tiempo apropiado. Interrogador. Lo que trato de comprender es la diferencia entre el plan del logos para estas entidades de segunda densidad y la generación de lo que yo supondría que es un conjunto más o menos descontrolado de retroalimentación para crear diversos problemas físicos que actúan como catalizadores en nuestra actual condición de tercera densidad. ¿Podrías darme una indicación de ello? De si mi pensamiento está cerca de ser correcto al respecto? Yo soy Ra. El complejo corporal físico de este instrumento se está distorsionando cada vez más hacia el dolor. Por lo tanto, hablaremos de este tema como nuestra última consulta completa de esta sesión de trabajo. Tu pregunta contiene cierta confusión interna que hace que la respuesta sea quizá más general de lo deseado. Les invitamos a refinar la pregunta. El Logos planeó que las entidades del complejo mente-cuerpo-espíritu adquieren experiencia hasta que la cantidad de experiencia fuera suficiente para una encarnación. Esto solo variaba ligeramente respecto a las entidades de segunda densidad, cuyos complejos mente-cuerpo existían con el propósito de experimentar el crecimiento y la búsqueda de la conciencia. A medida que avanzaba la tercera densidad sobre vuestro planeta, tal como se ha discutido, la necesidad de que el complejo corporal físico cesara se aproximó más rápidamente debido a la intensificación y a la obtención más rápida del catalizador. Este catalizador no estaba siendo asimilado adecuadamente,
Por lo tanto, las, digamos, vidas necesitaban ser más cortas para que el aprendizaje pudiera continuar ocurriendo con el ritmo e incremento adecuados. Así, se han ofrecido más y más oportunidades a medida que vuestra densidad ha progresado hacia la enfermedad. ¿Podemos preguntar si hay más preguntas breves antes de terminar? Interrogador. Tenía una pregunta que es totalmente, posiblemente, de ningún valor. No hace falta que te explayes sobre ello, pero hay una calavera de cristal en posesión de una mujer cerca de Toronto que puede ser de algún valor en la investigación de estas comunicaciones con Ra, puesto que creo que posiblemente esto tuvo algún origen en Ra. ¿Puedes decirme algo al respecto? Y por último, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo? Soy Ra. Aunque tu consulta es una que descubre material interesante, no podemos responder debido al potencial que una respuesta puede tener de afectar a tus acciones. Los accesorios se han colocado cuidadosamente y se ha tenido el cuidado necesario. Te lo agradecemos. Todo va bien. Yo soy Ra. Los dejo, amigos míos, en el amor y la luz del único Creador infinito. Vayan, por lo tanto, regocijándose en la gloria, en el poder y en la paz del único Creador infinito. Adonai. Bueno, muy bien. Y así culmina la sesión 76. Ahora voy a tratar de aclarar ciertos conceptos que se incluyen en esta sesión, que es muy probable que les sean de ayuda si es que no están familiarizados con este material, con el material de Ra. Voy a comenzar por el término densidad. Cuando Ra menciona densidad, Ra dice que hay 7 densidades en esta nuestra octava de experiencia y que dice que actualmente habitamos la tercera densidad. En realidad ya sería la cuarta densidad a partir del 2012. No sé si recuerdan con los mayas y su calendario. En 2012 ya está como, digamos, disponible la cuarta densidad, a la que también llaman otras teorías quinta dimensión, pero es lo mismo, están hablando de lo mismo, pero con otra forma de verlo, otro lenguaje y otra forma de verlo. Entonces, estamos en la tercera, o digamos que en los primeros pasos de la cuarta densidad. En una sesión, Ra Don le pregunta si podría definir la palabra densidad y dice así: ¿podrías definir la palabra densidad tal como la hemos estado utilizando para darnos una idea un poco más amplia del concepto de este término cuando lo utilizas tú? Y Ra les dice: el término densidad es, como lo llamarías, matemático. La analogía más cercana es la de la música, por la que después de 7 notas en vuestro tipo occidental de escala, si lo quieres, la octava nota comienza una nueva octava. Dentro de vuestra gran octava de existencia que compartimos con vosotros, hay 7 octavas o densidades. Dentro de esa octava hay 7 densidades. Dentro de cada densidad también hay 7 subdensidades. Y dentro de cada subdensidad hay 7 subdensidades y así infinitamente. O sea, esto es obviamente que tienen que leerlo si es que así lo desean para comprenderlo mejor. De todas maneras, les voy a dejar el video que hizo Lorena Barrera, la bruja filosófica, explicando las densidades, como ella dice, en un lenguaje más humano, para que se entienda mejor. Pero básicamente son 7 densidades en nuestra octava de experiencia, ¿no? Y actualmente estamos transitando los albores de la cuarta densidad o la tercera pisando la cuarta, como lo quieran ver. En cada densidad de conciencia, digamos que tenemos todos un aprendizaje, una lección, un aprendizaje, y nos jala el aprendizaje, la lección de la siguiente. Que, por ejemplo, la de la siguiente, en la cuarta, a la que estamos en este salto cuántico, es la del amor.
Y esta densidad, la tercera, como también lo dice en esta sesión, es la densidad de la elección, en donde nos polarizamos hacia el camino al servicio a sí mismo o el servicio a los demás o al prójimo. ¿Ok? Eso creo que se entiende bastante bien. Igual tengan mucha paciencia con este material, está un poquito denso. Así que mucha paciencia y tomen lo que les vibre y los que no, no. Y cada uno es como que también lo entiende a su manera. Si bien es bastante fijo el concepto, uno lo va comprendiendo e integrando a su manera de acuerdo a los conocimientos que tenga, a sus experiencias y demás. Por lo menos así ha sucedido conmigo y con personas que también conozco que lo han interpretado así. Bueno, ¿qué otro término? Logos. Cuando se refiere a logos y a universo. Por ejemplo, el logos, voy a definir primero universo. Un universo es un cuerpo físico, cualquier tipo de cuerpo físico, como por ejemplo nosotros somos un universo, que cumplan con ciertos patrones de energía. Y el logos es lo mismo, pero podríamos decir en el mundo no visible, en el mundo metafísico, ¿no? Es igual, pero en el mundo metafísico. Ellos definen el logos como el principio creativo o amor. Según Ra, el logos es la segunda distorsión de la infinidad inteligente. Para esto también habría que leer antes en el material de la ley del uno, el material de Ra, también que se comparte la creación del cosmos y demás. Pero a medida que van leyendo, como podrán ver en esta lectura, empiezan hablando del tarot, pero también es como que se van incorporando otros conceptos en la charla, ¿no? en la pregunta y respuesta con Ra. Entonces por eso es que sería interesante que vean eso. Lorena también tiene un video, hasta que yo lo haga se los voy a compartir, de la creación del cosmos, cómo se creó el cosmos. Y se los voy a dejar también en la descripción. Bueno, entonces vamos a el término infinito inteligente o infinidad inteligente. Yo lo entiendo infinidad inteligente o infinito inteligente como la fuente que todo lo es, o la fuente, o Dios, pero sin ningún tipo de connotación, ni ningún tipo de religión. Dios, la fuente que todo lo es. La singularidad, por ejemplo. Ese es el infinito inteligente. En una sesión, por supuesto, hablan del infinito inteligente, de la sesión 27, y dan la pregunta. Dice, ¿la definición de infinito inteligente como una parte es suficiente? ¿Podrías entonces definir el infinito inteligente? Y Ra le dice, esto es exponencialmente más sencillo y menos confuso. Dice, existe la unidad, o sea, la unidad, el todo. Esta unidad, dice, es todo lo que hay. Esta unidad tiene un potencial y una cinética. El potencial es infinidad inteligente. O sea que el todo, Dios, la fuente, todo lo que es, tiene un potencial. Y ese potencial que tiene es la infinidad inteligente. Entonces, en el proceso, y acá meto mi cuchara, en el proceso ¿vieron cuando la religión dice, y Dios quiso conocerse a sí mismo? Se quiso experimentar, entonces empieza a crear todo para experimentarse a sí mismo. Bueno, es más o menos así. Es lo que dice Ra. Dice, aprovechar este potencial producirá trabajo. O sea, este potencial que está así, de repente dice, uy, me quiero conocer a mí mismo. Y empieza a generar energía, pero energía como un pensamiento, otro pensamiento, como muchos pensamientos, sin orden, sin estructura, energía así, que sale. Como nosotros cuando tenemos un despertar de conciencia, por ejemplo, empezamos, uy, este mundo es una ilusión, o despertar como, uy, ¿yo quién soy? ¿Y quién soy? Y así empiezan las preguntas existenciales. Y es como energía, así toda desordenada y todo como, ¡pum!, me acabo de despertar. Algo así, estoy haciendo una analogía, a mi manera de como una forma de verlo, ¿ok?
Bien. Entiéndanme, eso es medio a veces complejo de explicar en términos así de palabras, porque yo por lo menos lo siento de esa manera. Entonces me cuesta explicarlo en palabras. Entonces dice, ese potencial es la infinidad inteligente. Esa infinidad inteligente, para producir un trabajo en sí, genera energía. Esa energía que al principio es como en caos, energía femenina, ¿no? En desorden, toda un montón de cúmulos de energía, 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 energía. Cuando encuentra un patrón de comportamiento que lo ordena, que nuestro universo sería tipo los principios herméticos, que esto creo que también lo dice Lorena en su video, que es cuando ella encuentra leyes, vienen las leyes que lo forman, que lo gobiernan, que lo crean y co-crean, por las cuales se rige el universo, esa energía es energía inteligente. Acá dice además, la naturaleza de ese trabajo depende de la distorsión particular del libre albedrío. Recuerden que el libre albedrío es la primera distorsión. El libre albedrío, que a su vez es la naturaleza de una energía inteligente particular o enfoque cinético del potencial de la unidad o de lo que es todo. Bueno, les leo lo que dice Ra. Ustedes tengan paciencia en la comprensión, porque es un material, según mi punto de vista, que no se comprende desde el razonamiento. Bueno, entonces, motivo por el cual la infinidad inteligente tiene trabajo que produce energía y que después primero tiene un patrón X y después ya tiene un patrón y es energía inteligente, y entonces lo comparo con el Big Bang. Bueno, ese tipo de comparaciones puede servir, pero bajo mi punto de vista la que más sirve es la que te resuena y la comprendes desde vibratoriamente. Recuerden que las palabras y la información es energía. Entonces en un momento está como desordenada cuando lo lees y en algún momento hace clic y empieza como a destellar luces de conciencia. Bueno, voy a frenar porque si no me voy y no paro más de hablar. Bien, entonces esa energía inteligente después cuando se topa, este es de mi cuchara, o sea, de mi cosecha, no lo dice Ra, es como yo lo interpreto. Esa energía inteligente ya adquiere patrones de comportamiento, energía masculina, que él lo define con luz y amor. Luz, energía masculina, amor, energía femenina, como arquetipos, no como género de sexo, hombre, mujer, sino como energía. Se topa con ciertos patrones, como la energía masculina le da orden. La ley de vibración, la ley de ritmo, la ley de correspondencia, ¿sí? La ley de causa y efecto. Entonces, cuando se topa con esta energía que le da orden, y así, por ejemplo, crea una galaxia. Y dentro de esa galaxia, por ejemplo, la nuestra, crea multiversos. Y dentro de esos multiversos, universos. Y dentro de esos universos, muchas estrellas, muchas estrellas, muchas estrellas. Ellas estrellas son soles. Y nuestro Sol, por ejemplo, la Tierra tiene un Sol. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un Sol. Ese Sol es nuestro logos. Esto para definir logos, que es lo mismo que universo, como define Ra, pero en el mundo metafísico, lo intangible, lo que no vemos. Ese logos, ese Sol, ese logos, nosotros también podemos decir que somos un logos, porque como es arriba es abajo. Entonces, ese logos, ese Sol, es el que define como los patrones por ejemplo, los patrones de comportamiento. El logos dice de cada universo, por ejemplo, va a decidir, por ejemplo, en el nuestro, subuniverso de subuniversos, en nuestro universo chiquitito. Nuestro logos es el que dice, Venus va a tener tal arquetipo de conciencia, Marte va a tener tal arquetipo de conciencia, los planetas que todavía nosotros no vemos, pero que sí existen, van a tener tal arquetipo de conciencia y son bajo los cuales nosotros vamos a estar influenciados. Por eso está bueno conocer de qué tipos
planetarios o de arquetipos de conciencia, como por ejemplo el tarot, porque es a través de los cuales, por ejemplo en el caso de los arcanos mayores, son esos complejos de arquetipos de conceptos, para describir, dicen ellos, el proceso de la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces ese logos es el que define los arquetipos, los patrones de energía y los arquetipos de conciencia. Eso es un arquetipo, una muestra, le digo yo, como un patrón de energía, una muestra de comportamiento, un modelo. Eso es un arquetipo. Bien, espero estarme explicando bien, sobre todo por lo menos que entiendan lo que quiero decir con mis palabras, porque repito, me es difícil a veces de explicar lo que yo, la energía que leo, no es como abstracta. Bueno, no que me entiendan, porque yo sé que entiendan, sino que me explique bien el concepto. Bueno, vamos a otro concepto que mencionan aquí. Ya mencionamos varias veces la palabra distorsión. Distorsión en términos de Ra dice que es cualquier cosa que se separe o se mueva de la unidad no distorsionada. La unidad no tiene distorsión, es todo. Todo lo que se separe, se emane, se genera o se mueva de esa unidad no distorsionada es una distorsión. Y la primera distorsión, ¿cuál es? El libre albedrío. En nuestro logos hay, y en esta densidad hay libre albedrío. Nuestro logos tiene el libre albedrío, que es la primera distorsión. Esa es la distorsión. Ustedes ven, si escuchan el material o lo leen, ven que dice distorsión tal, o manera distorsionada de. Es todo, cosa, concepto, evento, pensamiento, sentimiento, emoción, cosa que se cree, que co-cree. Es una distorsión que se mueva de la unidad que no tiene distorsión. Bien, ¿cuál nos queda? Veremos. Bueno, también menciona muchas veces el complejo mente, cuerpo, espíritu. Ra, por ejemplo, al ser humano, para hacerlo sencilla, no le dice tu ser humano, tu físico, tu cuerpo, tu mente, dice complejo mente, cuerpo, espíritu. Dice la mente, cuerpo, espíritu, después del proceso de velado, del velo, del olvido, que justamente en estas sesiones, en este libro 4, es cuando descubren el concepto del velo del olvido, dice un ser encarnado consciente de sí mismo. ¿Sí? Es un ser encarnado consciente de sí mismo, cuando ya es complejo mente, cuerpo y espíritu. Es decir, Ra no nos habla como yo, vos, Laura, físico acá, no. Vos, Laura, sos un alma encarnada en este cuerpo físico que tiene 3 componentes, una tríada, como un triángulo, imaginen. Mente en un lado, cuerpo en el otro, espíritu en el otro. Mente es obviamente yo lo tomo como copia fiel, diría yo, distorsión de la fuente, que todo lo es, nada más que en fractales más chiquititos, que son nuestras almas, ¿no? Pero bueno, esa sería otra charla. Estoy hablando acá de cómo lo define Ra. Complejo, mente, cuerpo, espíritu. A ver, ¿queda algún otro término que hayan aplicado? Hay muchos, pero así los más generales que cada tanto repiten. Bueno, luz, amor, que siempre se despide así Ra, luz, amor. Luz, Ra lo toma como energía masculina, arquetípica, o sea, cómo se manifiestan las energías, como la energía masculina, luz, amor, la energía femenina. Después, ¿qué otro? Yo los anoté aquí, pero creo que ya estaríamos. A ver. Hay una cosa que creo que no los mencioné, pero creo que también en esta lectura lo incluyen, la mente arquetípica, y si no en las que vienen lo dice seguramente. Sí, estoy segura que sí. La mente arquetípica es la mente del logos, bajo cuya influencia estamos por estar nosotros en el logos. Recuerden que en esta sesión también él menciona que Don le pregunta que por cercanía es como que compartimos los mismos arquetipos, y que Raquel le dice que sí.
Pero bueno, eso lo escuchan o lo leen ustedes. Es la mente arquetípica, que estamos bajo esa influencia y el medio por el cual también evolucionamos, ¿no? En mente, cuerpo y espíritu. Esa es la mente arquetípica. Y otro concepto que es polarización y ley de confusión, eso lo quería decir un poquito. Polarización es, recuerden que él comparte, Ra dice que en la tercera densidad es la densidad de la elección, que es como básicamente los humanos decidimos en esta densidad qué camino vamos a seguir. Vamos a distorsionar, polarizarnos, no distorsionarnos. Polarizarnos hacia el servicio a nosotros mismos, a sí mismos, que lo define aquí en esta sesión, o al prójimo, el servicio al otro, el servicio a los demás o al prójimo. Esas son las dos polaridades, que para nosotros sería como el camino negativo o positivo, pero porque nosotros le adjudicamos, porque tenemos distorsiones de valores, ¿no? Porque decimos, esto es un camino negativo de malo y este es un camino positivo de bueno. Yo soy bueno porque estoy al servicio de los demás. Yo soy luz, yo soy amor. Y para mí, por lo menos Laura, yo le digo los oscuritos, los oscuritos eligen ese servicio a sí mismo, que no es el amor propio, sino básicamente con, no sé, un camino totalmente egoísta donde uno, desde mi sesgo, desde mi opinión, donde uno vive en torno y hace todo en torno a lo que le por y para uno mismo. Y cuando vos te polarizás, que la decisión generalmente viene del corazón y no puedes evitar, a servir a los otros, obviamente que tenés amor por vos mismo. Estás en balance de ambas energías, en el balance de las polaridades. Pero eso se refiere a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, y desde mi sesgo, mi visión, mi punto de vista, lo que se refiere a polarización. Y cuando Ra invoca la ley de confusión, yo también voy a repetir, bajo mi punto de vista, es como invocar la ley de ofuscación. Es como que para no violar o no de alguna manera meterse con el libre albedrío de nadie, es que a determinadas ocasiones él no brinda esa información. No es que no esté disponible, está la información, pero es como decirte, mira, Don, esto no corresponde que te lo diga porque podría afectar simplemente tu accionar, por ejemplo, el accionar de alguien. Por eso es cuando invoca la ley de confusión. ¿Okay? Es como decir, este material te lo voy a ofuscar, te lo oculto, no te lo digo porque no corresponde, porque estaría violando el libre albedrío tuyo y el de la otra persona, ente o información. Información es energía y información que esté involucrada. Bueno, yo creo que hasta ahí voy a llegar con los conceptos. Pueden quedar muchas dudas, siempre quedan dudas. El fin mío de hablar un poquito de ciertos conceptos al final del capítulo es más bien para las personas que no estén habituadas a escuchar este tipo de palabras, más o menos tengan un contexto, un concepto bajo el cual poder interpretar la información. Pero insisto, para mí es meditar con la información, es leerla y contemplarla y tomar lo que resuena, lo que vibra en el momento, lo que se comprenda en el momento bien y lo que no se comprenda, ok, después se comprenderá o no y cada uno va a tener su propia forma y manera particular de vibrarlo desde el corazón. Inviten también a su corazón a entender lo que su mente lee en las palabras. Las palabras son vibración también y que también es energía. La información también es energía. Nosotros somos energía. Como es arriba es abajo. Ley de correspondencia. Bueno, para mí siempre es un placer. A mí me gusta mucho compartir este tipo de información, que es la información que yo despacio y con el tiempo he ido leyendo, he ido incorporando en mi vida y por eso es que se las estoy compartiendo, nada más que por eso. Si queda algún concepto que yo me haya olvidado, que es muy probablemente, por favor me lo dejan en comentarios y si puedo y está a mi alcance,
y dentro de mi conocimiento yo se los contesto o hago un video, no hay ningún problema. Así que nada más por ahora, seguramente nos vamos a encontrar cuando les lea la sesión 77. Así que les mando muchos besos, así que les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bye bye.